Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a revisar el día de hoy lo que quedó pendiente de la prueba del examen. Por ahí quedó un ejercicio, bueno, dos ejercicios que faltaron de revisar, es lo que estaba revisando ahorita. Nos vamos a ir a la página 9, página 10 y página 11 del examen, así como también la página, eso ya lo veremos ahorita en la segunda parte, que es la página 18 y la página 19. Entonces, son dos textos que hace falta terminar de ver para concluir con esta prueba. Uno corresponde a la parte de lectura y el otro corresponde a la de redacción. Entonces, también este es un video muy ejemplar, muy, digamos, bueno para repasar estos temas y veremos también algunas estrategias, algunas dificultades, cuestiones problemáticas a la hora de resolver estas preguntas y pues quedarán, espero yo, claras las respuestas, ¿no? Voy a tratar de ser siempre lo más clara posible. Empezamos entonces. Voy a compartirte la pantalla con la página número que quedamos, con la 9, ¿verdad? Ahorita ya estamos viendo las preguntas. Bueno, aquí ya traigo un poquito analizado esta forma de la estructura del texto, pero antes de eso voy a revisar una estrategia que no he trabajado contigo, pero funciona muchísimo. Quiero que prestes mucha atención. ¿En qué consiste esta estrategia? Pues sabemos que al momento de hacer el examen, puedes, digamos, bueno, más bien, la idea principal es que leas primero la lectura y después te vayas a las preguntas, ¿no? Digamos que eso es lo que se entiende de primera, ahora sí que esencialmente, ¿no? Vamos a cambiar un poquito este método. En lugar de leer primero la lectura, vamos a hacer lo contrario. Vamos a leer primero las preguntas, ¿no? Por eso ya estaba ubicada anteriormente en las preguntas, para empezar desde ahí. ¿De qué nos va a servir primero leer las preguntas? Bueno, en primer lugar, nos sirve para tener una noción antes de entrar a la lectura de lo que nos van a preguntar. Esto es, tratar de predecir con las preguntas cuál va a ser la respuesta más oportuna, la más exacta, en el momento mismo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, es como aprovechar un poquito el tiempo también. Acuérdate que esa es una de las pues, dificultades al hacer el examen, ¿no? El tiempo. Entonces, ya cuando tengamos las preguntas en nuestra cabeza, un poquito de manera consciente o inconsciente, las vamos a ir buscando en el texto. Entonces, ¿qué te parece si rápidamente las revisamos, no? Por ejemplo, en la página, perdón, la número 33, sabemos que es una pregunta de vocabulario en contexto, hay que revisar simplemente la palabra fundamento, ¿no? Esto también ya lo tienes muy en cuenta, ¿no? Las palabras que funcionan como ideas en las que puedes confundirte en su significado, ¿no? Esto es, estamos tratando de verificar la mejor respuesta en su caso, con la lectura, ¿sale? La 34 también hay que prestar atención a una palabra que dice ahí en la línea 18, en sostiene, ¿no? Y en la 35 ya cambia. ¿Por qué? Porque nos dice ahora que hay que prestar atención a lo que se infiere de la lectura A relacionado con matemáticas, ¿no? Nada más estamos viendo así rápidamente las preguntas. La 36 habla de su posible evidencia, ¿no? Es decir, dónde se puede corroborar la información que acabas de ver, la inferencia con las matemáticas. En la 37 tienes que hacer un resumen, ¿verdad? ¿Cuál resume mejor la lectura A? Para la 38 es una pregunta diferente porque esta no la habíamos revisado. Esto es, de 4 opciones, tienes que descartar la que no tenga nada que ver ahora con la lectura B, ¿no? También vamos a hablar de esto, las diferencias entre estas lecturas dobles, se les llama lecturas dobles, ¿no? Pero bueno. En la 39
hay que revisar el placer que experimentamos al contemplar la belleza, ¿no? Entonces, si te fijas, en tu cabeza ya traes como esta noción, número 1, de matemáticas, número 2, de belleza, ¿no? Entonces, para eso funciona, repito, esta estrategia de leer primero las preguntas. En la número 40, según la lectura B, se puede inferir que la percepción de la belleza es, entonces vuelve a aparecer la palabra clave de belleza. En la 41 es una pregunta de vocabulario en contexto con la palabra votamos. Y en la siguiente página, 42, en la lectura B, ¿cuál de las siguientes opciones no tiene el mismo significado que el de la palabra ligada? ¿No? Parece diferente la pregunta, pero en realidad es similar a las de vocabulario en contexto. En la 43 es una pregunta importante porque se hace digamos, la equiparación de las dos lecturas en una sola pregunta, ¿no? Entonces nos están preguntando qué se infiere de ambas lecturas. Lo mismo pasa en la 44, ya que habla de matemáticas tanto en la lectura A como en la lectura B. Y lo mismo también en la 45 relacionada con el autor o los autores de este artículo, de este pequeño fragmentos de texto, ¿no? Entonces, repito, estamos viendo las estrategias, esta posible estrategia de leer primero las preguntas. El día del examen puedes considerarla. Ya traemos un poquito de noción, entonces ya nos empapamos un poco y ahora sí podemos leer de lleno el texto, ¿no? En realidad no lo voy a leer todo completo, dado que asumo que ya lo has leído con anticipación, incluso ya sabes de lo que va a tratar, ¿no? Me voy a detener en las ideas principales que ya están marcadas en la pantalla con colores. Bueno, en primer lugar también hay que definir esto. Este tipo de lecturas, si te fijas, ya está más al final de la parte de la lectura, en el área, perdón, ya está más parte del final del examen en el área de lectura. Es decir, ya nos estamos acercando más hacia redacción, ¿no? Entonces, las lecturas dobles, lo que quiero decir es que aparecen al final del área de lectura, ¿no? Por lo regular, son extensas las preguntas, es decir, suelen, si te fijas en los textos anteriores, suelen aparecer 5 o 6 preguntas, ¿no? Pero en el caso de las lecturas dobles, como esta, al ser un poquito más largo el texto, si te fijas, abarca casi toda la hoja, pues las preguntas también son un poquito más, pues, elaboradas y variadas, más bien numerosas, ¿no? Son de mayor cantidad. Eso es una consideración. La segunda consideración es que estas lecturas tienen una equivalencia en los temas. Por lo regular, aunque difieren en algunos subtemas, el tema principal es el mismo, ¿no? Hay que tenerlo eso en cuenta, porque de ahí se van a desprender las preguntas. Repito, por lo regular tienen el mismo esquema temático, aunque una difiere de la otra en elementos pues, específicos, ¿no? Muy específicos, como vamos a ver a continuación. Entonces, pues es importante leer la clave que aparece arriba, esto es de qué es lo que trata el texto, ¿no? Si te fijas, aquí el mismo examen nos está diciendo que ambas lecturas, estas lecturas, tratan sobre las matemáticas y las artes. Y ya más o menos un poquito con las preguntas nos dimos cuenta. Incluso por ahí sale la palabra belleza, ¿no? La repitieron en alguna parte las preguntas. Entonces, como resumen, vamos a ir resumiendo estos textos, estas dos lecturas. Bueno, pero antes de ello también, una consideración importante. Siempre que tengas en cuenta ahora sí que el proceso de la lectura, acuérdate de hacerte la pregunta, ¿qué tipo de texto estoy leyendo? ¿Qué quiere hacer el lector con lo que acaba de escribir? Es decir, ¿qué propósito tiene el que yo lea lo que el escritor o autor me está diciendo?
¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues, básicamente de ahí va a consistir nuestra comprensión lectora, ¿vale? Bien, rápidamente voy a definir este texto, adelantándome, asumiendo que ya lo leímos, que este texto corresponde, la lectura A es un texto de índole argumentativa, más bien de tipo argumentativo. Si te fijas, está escrito en la manera de convencimiento, es decir, está persuadiéndonos para que creamos, bueno, para que más bien no tanto es por creencia, sino por razonamiento, ¿no? Para que tengamos el razonamiento de que las matemáticas y las artes están estrechamente unidas, ¿no? Parte de la postura principal, que es la que está marcada aquí. Repito, la postura que se basa todo texto argumentativo, en el caso de la lectura A, es la siguiente. Las artes y las matemáticas están estrechamente unidas. ¿A qué me refiero con postura? A que eso es lo que quiere el autor que te convenzas, que las artes y las matemáticas de alguna manera están relacionadas. En este caso, pues mucho, ¿no? Muy, muy relacionadas. Es un texto muy interesante porque pues no solemos ver esta idea de que cómo es posible que la matemática sea un arte, ¿no? De repente pensamos en números, en cifras, en porcentajes, bueno, todo lo que tiene que ver con matemáticas, pero ¿cómo puedes unir a las matemáticas con el arte, por ejemplo, de la poesía o con el arte de la pintura? Entonces, si te fijas, es un tema interesante, son posturas como, más bien, son conceptos de repente como muy desligados, pero que el texto hace, pues, que te la creas, ¿no? Es decir, que sí te convenza. Vamos a ver, ¿cómo te va a convencer ahora el autor? ¿No? Lo que tengo marcado en amarillo de la lectura A son las formas en las que nos convence. Estas formas se les llama razones o ejemplos. Una razón también puede estar unida, este es un signo de más, con ejemplos, ¿no? Entonces, si te fijas, pues nos mencionan los antiguos griegos. Yo asumo que los antiguos griegos, pues ya también ya hablaron de esta situación de las artes y las matemáticas, entonces es un punto a favor de que están unidas, ¿no? Menciona también el Renacimiento, entonces también es un punto a favor, es una idea que abona a la postura que viene poniéndonos desde el inicio, ¿no? Lo que está en verde en la parte, en el párrafo 2, en la línea 11, donde dice este debate sigue vivo, pues es la misma idea de arriba, ¿no? Es decir, está relacionada y tiene que ver con este debate justo, ¿no? Todo lo demás vienen siendo también razones, por ejemplo, el hecho de que cierto matemático de la Universidad de Edimburgo llamado Miguel Atilla también crea que están relacionadas, ¿no? Y en este caso pone como ejemplo, fíjate, aquí está, la arquitectura. Ah, pero antes, en la línea rosa, bueno, más bien en los colores rosa, en la línea 11 y en la línea 14, vemos una como disparidad. Si te fijas, es como una idea como que mientras unos creen cierta cosa, otros creen lo contrario, ¿no? Esto lo marca así. Hay matemáticos que sostienen que las matemáticas, por su precisión y exactitud, solo pertenecen al ámbito de las ciencias. Otros, sin embargo, nos dicen en línea 14, las consideran mucho más que una ciencia, pues aunque están vinculadas al origen y desarrollo del pensamiento científico, están presentes en todas las creaciones artísticas. Entonces, son como las dos ideas del debate, ¿te fijas? Y lo que viene a continuación, como te decía con el ejemplo de arquitectura, pues son ejemplos ya sea a favor de las matemáticas como ciencia o a favor de las matemáticas como más que ciencia, también arte, ¿no? El caso de abajo, voy a borrar esto, el caso es lo que, ay, se me fue, déjate lo pongo otra vez. Aquí está. El caso es lo que nos demuestra en la parte de abajo, ¿no? Repito, con esta enumeración como de ejemplos, también nos lo demuestra el matemático aquí, Pablo Amster, ¿no?
que dice que más que las matemáticas sean un arte, también son ciencia. Más de arte que de ciencia, ¿no? En el caso del proceso creativo, el arte fundamental en la construcción de distintos universos matemáticos. Y aquí, en contraposición, fíjate, ya no pone a un ejemplo científico, sino un ejemplo, en este caso, artístico, el caso de Mozart, ¿no? Chistoso. Ahora sí que, como te decía al inicio, es, no sé, y esto es algo que también me apasiona muchísimo, dado que lo he visto pues también en algunos, pues más que nada en la poesía, yo que doy clases también de literatura, en este caso, nunca me había parado a pensar que la poesía tiene mucho de matemáticas. La verdad es que sí, ¿no? Creo que ya te lo había comentado, no recuerdo, el caso de cómo contar las sílabas, de que quepan en la misma línea, pues ahí es un caso como muy, muy visible, ¿no? Muy, muy tal cual, demostrable. Pero en realidad, creo yo, no sé cómo ponerlo en palabras como muy exactas, pero ciencia y matemáticas, más bien, matemáticas y artes, creo yo también que sí están unidas. Y es algo muy bonito. Es algo muy bonito, la verdad. En este caso, repito, aquí está el ejemplo de Mozart, ¿no? Quien inconscientemente manejaba conceptos matemáticos muy abstractos. Así que es un fenómeno muy, muy interesante. Ahora, digamos que ya terminamos de leer esto, ya lo tenemos en nuestra, ahora sí que en nuestra conciencia. Vamos a revisar del otro lado. ¿Qué tiene de lado de diferente, más que nada, la lectura B? De este lado, en los puntitos, en las líneas amarillas, por ejemplo, están las ideas principales, ¿no? A lo que le va a interesar la lectura B no es tanto la relación de las matemáticas con las artes, sino definir la belleza. Nos viene diciendo desde el inicio que es difícil, dado que hay variedad de objetos, personas o situaciones que encontramos que la belleza pues es muy amplia, ¿no? Nos da algunos ejemplos, sí, de Platón, también del ajedrez o de la ecuación matemática, ¿no? Y para ello se propone que en la lectura B lo que va a llamar más la atención es que se lleva a cabo un experimento, ¿no? En la línea 60 dice que mediante un sistema de resonancia magnética nuclear funcional, ¿no? Llevaron a cabo esta idea de, lo voy a poner en palabras, ¿no? Esta idea como de bellezómetro, me la estoy inventando yo un poquito, pero es este concepto de medir la belleza científicamente, ¿no? Y entonces te pone en la línea 66 que ciertos investigadores sometieron a 16 matemáticos a una prueba para calificar la belleza de 60 ecuaciones matemáticas. Suena muy, parece que muy, muy extraño, ¿no? En cierto sentido también, más que interesante, extraño, porque dices, pues, ¿cómo se va a medir la belleza tal cual? Y en este caso, pues lo hicieron. Concluye más que nada, bueno, en realidad no es una conclusión como tal, en realidad es simplemente todo lo que viene de la línea 68 hasta la 76, en cómo fue que se hizo el experimento, ¿no? Entonces resulta un poquito más técnico, ¿no? Habla de cuestiones muy, 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 ¿cómo te diré? Muy técnicas, lo vuelvo a repetir, ¿no? Porque son el uso de los tecnicismos en este caso, ¿no? La actividad cerebral, el núcleo funcional de no sé qué, la corteza orbitofrontal media, bueno, repito, son palabras del experimento, ¿no? Que aluden al experimento. Bien, entonces, teniendo ya en cuenta todo esto, creo que ya podemos pasar a las preguntas, ¿verdad? Entonces, me voy a ir ya rápido en esto. Digamos, voy a darte la respuesta tal cual. Me voy a detener en algunos casos. Por ejemplo, en la número 33, vamos a tener como respuesta correcta de qué significa la palabra fundamento en la línea A, perdón, en la lectura A. Perdón, déjame buscar el botón. Obvio.
que va a ser el inciso A, base, ¿no? Es decir, fundamento significa base. En la 34, la palabra sostiene de la línea A va a significar defender. Por ahí, si tienes alguna duda, házmela saber cuando nos veamos. De la 35, donde se va a inferir estos 4 elementos que tenemos en los 4 incisos, va a ser la siguiente. Ay, perdón, se señalaron las dos. Quedo con una solamente, el inciso B. Se infiere entonces que las matemáticas van a estar presentes tanto en las ciencias como en las artes, ¿no? Verifica ahí tu respuesta que coincida con la B. En dado caso de que no, date cuenta por qué, ¿no? Date cuenta que a lo mejor puede estar muy específica la respuesta, ¿no? No tanto general como el inciso B. Ahora, la opción que evidencia mejor esta respuesta queda demostrada en el inciso D, de las líneas 39 a 41, ¿no? Puedes regresar como quieras ahí a las líneas, ¿no? De la 39 a la 41. En la 37 estamos buscando el resumen, ¿no? ¿Qué idea mejor, qué concepto, cuál de las opciones resume mejor la lectura, ¿no? En este caso, se parece mucho a la respuesta de la 35, ¿no? Dado que la relación entre las matemáticas y las artes es la que resume mejor. Ahora, en la 38, tome en cuenta que esto, ¿no? Lo que decía anteriormente. Las 4, hay 4 opciones, ¿no? A, B, C, D. Hay 3 opciones que sí aparecen en la lectura B. B. Sin embargo, la única que no tiene nada que ver es el inciso B. Es decir, de la lectura B, el inciso B donde dice es imposible medir la percepción de la belleza porque es subjetiva, eso no lo menciona nunca el texto, ¿vale? En la 39 nos dice que podemos experimentar, al placer que experimentamos al contemplar la belleza es, ¿qué te parece? En este caso es psicológico. No físico, no estético, no visual. Más que nada psicológico. En la 40 se puede inferir entonces de la lectura B que la percepción de la belleza es subjetiva. En la 41 tenemos una de vocabulario donde dotamos, viene a significar atribuir en el inciso C. Vamos con las siguientes, en la 42, donde también de vocabulario vamos a darnos cuenta que, esta también, ¿verdad? No tiene el mismo significado, es decir, hay 3 incisos que hablan de la palabra ligada. ¿Te fijas? Ligar tiene que ver con unir, esa sí se queda. Vinculada también está unida, ¿no? Digamos, también está relacionada con ligada. Asociada también. Sin embargo, aquí la única que no queda con el significado de ligada, pues sería relegada. Por eso es el inciso C el correcto. ¿Vale? Es un poco como, te la cambian un poquito la pregunta. Hay 3 respuestas correctas, pero una es la impostora, la incorrecta. Entonces, de la 43, 45 y 43, 44 y 45 son de las ambas lecturas. En la 43 se puede inferir que de ambas lecturas la belleza es un concepto aplicable a las matemáticas. Déjame revisar esta respuesta, si es la correcta. Tengo una duda. La 43, sí, es la B. La belleza es un concepto aplicable a las matemáticas. Ojo, estamos hablando también de la lectura B. Entonces, tiene que ser una lectura, tiene que ser una respuesta donde hable de la belleza, ¿no?
te fijas, pues también habla de las ecuaciones, de ciertos matemáticos que veían belleza en las ecuaciones, ¿no? Y las otras respuestas quedan muy específicas. O dispares, como que no tiene nada que ver, ¿no? En la 44, ¿qué se puede expresar de las ambas lecturas sobre las matemáticas? También estoy revisando la pregunta otra vez, la respuesta, perdón. 44 es esta. Las matemáticas están entre las ciencias y las artes. También nos lo dice muchas veces, ¿no? Incluso el mismo examen te dice, esto habla sobre ciencias y artes, ¿no? Bueno, más bien sobre matemáticas y artes. Y por último, ¿tú qué inferirías que la lectura A viene, ahora sí que viene siendo escrita, ¿no? Por científicos, por psicólogos, por matemáticos o por filósofos. En este caso, la respuesta va a estar en el inciso C, los matemáticos. Es decir, más que quién escribió el texto, más bien de dónde recogieron la opinión, es lo que nos preguntan, ¿no? Perdón, no me quiero salir del texto. Entonces, sí es de la figura de los matemáticos, queda claro, ¿no? Bien. Entonces, si queda alguna duda, repito, anótala para que me la hagas saber cuando nos veamos. Porque de aquí nos vamos a pasar a la siguiente parte, la última del examen. Bueno, la última que nos falta revisar de este examen, porque todavía te falta otro. Vamos a hacer otro examen que ya va a ser el examen de simulación del que te hablaba, ¿verdad? Entonces, nos movemos a la siguiente página que va a ser la 18 y la 19. Tal vez esta no la hayas hecho, no recuerdo si ya te la mandé para que la hicieras. Página 18 y 19. Repito, aquí ya estamos en el área de redacción, ¿verdad? Ya te das cuenta cuál es la diferencia entre lectura y redacción, en este caso indirecta, ¿no? Que no estás escribiendo tú el texto, por eso se le llama redacción indirecta. Ya te lo dan escrito y tú solamente te iba a decir lo corriges, pero no es tanto lo corriges, sino que lo verificas, ¿no? Dónde puede quedar mejor, dónde puede sobrar una idea, dónde puede encontrarse una idea estilizada, ¿no? Bueno, lo mismo que hicimos en el caso pasado, bueno, la diferencia aquí es que puedes leer el texto, claro está, ¿no? Es decir, puedes irte de lleno a la línea número 1 e ir leyendo todo el texto. Esto también es una idea, pues buena, ¿no? En este caso yo te voy a recomendar que sí lo leas con claridad, que sí lo leas desde la 1 hasta la línea 16, en este caso que está hasta acá, ¿no? Aquí no podemos, bueno, a ver, voy a ser muy clara. Sí puedes hacer la estrategia como la hicimos al inicio, de leer las preguntas y leer después el texto, ¿sale? Sí lo puedes hacer, pero quiero que quede claro que ya es una técnica, en el caso de redacción, que tienes que darle como más, ya la tienes que tener más trabajada, más dominada la técnica. ¿Sí me explico? Porque, ¿qué pasa? Si te vas a las preguntas, obviamente, si me voy, por ejemplo, y me quedo en la 22, donde me dice, los enunciados del 9 al 16 del segmento 4 tratan de la relación entre cultura y naturaleza. Ok, va, ¿no? Voy a borrar todo esto que puse por acá. Pon tú, de la 9 a la 16. Yo ubico visualmente la 9, ahora sí que también vendría siendo hasta abajo, ¿no? Ahora sí que ubico toda esa parte. Me está diciendo entonces que todo eso que acabo de seleccionar en amarillo habla sobre la relación entre cultura y naturaleza. Ya desde ahí, fíjate, la misma pregunta me está diciendo de qué es lo que trata el texto. Entonces, si soy un lector que ya trabajé con esta estrategia, tal vez pueda contestarla directamente, sin leerlo, línea por línea.
y de responder cuál de ellos puede omitirse en este caso sin perder información necesaria. Pero, ahora sí que el gran pero, consiste de repente en la temática de los textos. Es decir, puede ser textos como muy nobles, como muy fáciles, pero pueden ser textos que de repente se compliquen más. Entonces, tal vez la cultura y la naturaleza sea un texto, sea un tema complejo, por ser como esta idea como abstracta, ¿no? Ahorita también va a aparecer esta palabra, incluso, bueno, no lo menciona directamente, pero yo lo relaciono con esto, ¿no? La cultura es muy abstracta, relacionado con la naturaleza. Entonces, lo que quiero decir es que si nos revisamos los ejemplos, los incisos, híjoles, pues ¿cuál puedo omitir que no tenga nada que ver con cultura y naturaleza? Pues en realidad tal vez podría ser la B, ¿no? De compartimos, pero no sé si esté correctamente contestada, porque te fijas, sí tienes que leer el texto, ¿no? Entonces, es un pequeño, sí es una buena estrategia, repito, leer las preguntas en el caso de redacción sin leer el texto, pero solamente va a estar, digamos, esta estrategia bien utilizada. Número 1, cuando ya la domines. Y número 2, cuando el texto no parezca tan complicado. Es decir, cuando el texto tenga elementos, repito, que sean muy nobles, de que ya tengas una cultura general muy dominada, también muy amplia, ¿no? Entonces, no te quiero confundir. Al final de cuentas, lo que yo te recomendaría aquí es básicamente, repito, leer el texto e irnos a las preguntas, ¿vale? Creo que es lo que te podría funcionar más a este nivel, ¿no? Entonces, como lo hicimos anteriormente, bueno, estaba explicando la estrategia. En este caso son 5 preguntitas, ¿no? Ya las estuve revisando, son 3, y del otro lado 2. Y bueno, como lo hicimos la vez pasada con los otros textos, ya lo traigo, bueno, aquí ya lo traigo diseccionado en colores. Vamos a hacer lo mismo. En este caso, el color verde también va a demostrar como la idea principal, ¿no? Para mí, la idea principal de este texto viene siendo la línea 5, donde está: la cultura y la naturaleza son conceptos que tienen que pensarse conjuntamente y no aislados como ha sido habitual durante la modernidad. Son inconcebibles la una sin la otra, ¿no? Entonces, aquí habla de cultura y naturaleza. Nos viene diciendo anteriormente, un poquito como paráfrasis, esto es en mis propias palabras, que de repente se pensaba en el siglo XIX que estaban como bien separadas, ¿no? La idea de la cultura con la idea de la naturaleza. De repente como que, bueno, más bien yo lo pensé que la naturaleza es como todo lo físico. Ahí nos dice algunos elementos, ¿no? El cuerpo, el animal humano, los alimentos, el hecho de que respira, ¿no? Estaba esa como idea de la naturaleza. Y del otro lado, todos los procesos mentales, la capacidad simbólica. Por eso te decía que bueno, yo lo había entendido como todo lo abstracto, todo lo que no se puede tocar, ¿no? Entonces, parte de esa idea, de ese concepto principal, en las partes de abajo lo voy a poner lo voy a ir poniendo en amarillo. Por ejemplo, la naturaleza y la cultura no son ontológicamente ámbitos opuestos. Esto es, bueno, la palabra ontología refiere a esta rama de la filosofía en la que se entiende que los objetos tienen una relación directa con las personas o con los seres, ¿no? Es decir, yo como persona puedo, ahora sí que con los 5 sentidos, oler, ver, ¿no? Palpar, o escuchar, ver, ¿no? Entonces, todo lo ontológico es lo que mm, percibo con los 5 sentidos, ¿no? Entonces, se creía que
pues eran totalmente opuestos, ¿no? Eran ámbitos opuestos. Y bueno, lo que va a demostrar a continuación, lo mismo casi que el texto pasado, es demostrar con razones cómo puede la cultura y la naturaleza estar estrechamente unidos, ¿no? Por ejemplo, en la línea, aquí es que aquí no hay no hay líneas del lado izquierdo. Aquí hay oraciones, ¿verdad? En la oración 8, resulta insostenible lo mismo que en todo determinismo. No es cierto, aquí no. Pues lo borro. O sea, es importante, pero lo que me interesa es esto. Que no se integre a la historia natural en la social los actos naturales en conductas culturales. Es una idea importante porque nos está diciendo que no se puede, para esta persona que escribe, es muy chocante como que la idea en la que no se puede separar estas dos cosas, ¿no? En que tiene que estar unido lo natural de lo social, los actos naturales en conductas culturales, ¿no? Y se le hace como muy, ¿cómo se llama esta palabra? Le llama mucho la atención, ¿no? Eso no puede ser. Aquí nos lo dice con resulta insostenible, ¿no? Y bueno, me voy a pasar hasta la 10, que también es una idea que considero importante. La naturaleza nos aporta unos recursos que los individuos y grupos compartimos y que adquirimos como herencia del pasado, transformándolos durante nuestra vida, volviéndonos a transmitir a generaciones futuras con los cambios introducidos. Me quedo con esto, ¿no? ¿Qué entiendes de ahí? ¿Qué entiendes de esa parte? Si te fijas, viene demostrando lo que nos da la naturaleza con los recursos, pero que también como individuos nosotros aprovechamos más bien, los transformamos para darle herencia a nuestros propios, pues vendría siendo nuestra propia descendencia. Es decir, no solamente aprendemos en el acto inmediato de la vida, ¿no? Yo lo veo así como tipo civilización, ¿no? Como tipo, pues como especie, ahorita que somos Homo sapiens, pues hemos logrado aprender muchísimos aspectos importantes de la vida, ¿no? Vivienda, pues vestimenta, alimentación, seguridad, ¿no? Ahora sí que vete a años así, prehistóricos, y pues obviamente se demuestra la civilización que ha ido creciendo y aumentando en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, pero todo eso no ha sido como que en su momento, sino que ha sido pasado de generación en generación, tal cual aquí lo dice, ¿no? Entonces, de ahí se desprende la idea, fíjate bien, yo como resumen pondría esto, no como resumen, sino como paráfrasis otra vez, lo voy a escribir mejor. Es decir, lo que este texto nos quiere decir es que la naturaleza da origen a la cultura. Humana. Es decir, sin ella, sin la naturaleza tal cual, pues no podríamos entonces ser como somos ahorita, ¿no? Entonces, el hecho de que se desliguen o estén desvinculadas, pues no tiene razón de ser. A fuerzas, obligatoriamente tienen que estar unidas las dos, ¿no? Y bueno, otra idea principal también aparece en la parte de abajo, en donde dice la línea 15. El ser humano expresa el modo en que la naturaleza se transforma en cultura. La voy a poner en color verde, porque es principal, ¿no? Todos los demás son ideas secundarias que vienen a explicar o a desarrollar las ideas principales, ¿no? Bien, digo, hay que entender el texto para ver lo que nos están preguntando, ¿no? Por eso es un poco dedico este tiempo para revisar las preguntas, ¿sale? Entonces, vamos a darle respuesta. Por ejemplo, en la 21.
Recuerda, te digo, leer bien también las preguntas de redacción. Suelen tener muchas pistas, muchas claves para la respuesta. ¿Por qué? Porque en la 21 solamente habla del segmento de las enunciados, perdón, del 2 al 6. ¿Sale? Del 2 al 6. Dice que en esos segmentos se habla sobre cultura y la naturaleza. Y la pregunta tiene que ver con la omisión. Es decir, ¿cuál de esos elementos no sigue una secuencia con cultura y naturaleza? ¿Cuál de ellos se puede omitir? En este caso, la respuesta correcta va a estar en el inciso D de dedo, donde donde son inconcebibles la uno y la otra. Es decir, cultura y naturaleza sí está en el inciso A, sí está en el inciso B, sí está en el inciso C. Donde queda menos esa idea está en el inciso D, ¿sale? Todavía en los otros incisos es más perceptible esta relación, ¿vale? Pito, si tienes alguna duda, anótala, hazle una marquita ahí a tu examen para que me la hagas saber. Pasamos a la 22. Aquí están preguntándonos de la 9 a la 16 solamente. Y la pregunta es igual de omisión. En este caso, relación de entre cultura y naturaleza, seguimos con lo mismo. En este caso, fíjate bien, relación entre cultura y naturaleza, sí va a ser que sea homogénea. Sí va a ser la idea del compartir, compartimos en el enunciado 10. Sí va a ser en la 16 las emociones, pero la única que no tiene relación entre cultura y naturaleza es la 12 de transformaciones. Aquí está. Estos recursos no son ajenos a las adversidades, los cambios, las transformaciones. Repito, esta es la que no tiene nada que ver. ¿Vale? Solamente quédate con lo que está mencionando aquí en el inciso. Aunque me estoy moviendo hasta la línea 12, solamente transformaciones es la palabra que está diciendo el inciso y es la que no queda. No tiene nada que ver con relación entre cultura y naturaleza. ¿Vale? Esto ya habla de otra idea, ya no habla del tema. En la 23, ahora nos están preguntando sobre el inciso, perdón, las líneas 6 al 10 con una idea indirecta entre relación entre cultura y naturaleza, ¿verdad? En este caso, fíjate bien cuál va a ser la respuesta correcta. Esta era la 12. Quedó como respuesta correcta. En la 23, donde no, más bien, donde se demuestra indirectamente mejor esta relación, va a ser en el inciso C. Por descarte, vamos a revisar esto, ¿no? En las otras líneas, en los otros incisos, por ejemplo, aquí se habla como si fuera casi directamente, ¿no? Es decir, cuando estemos ante una pregunta de indirecta, tienes que revisar, te lo he mencionado, más bien, y bueno, te lo repito, te lo recalco, que la que hay que eliminar hay que eliminar pues rápidamente, es decir, a la primera es las ideas que sean directamente, ¿sí me explico? Es decir, si te preguntan, ¿de qué color es el mar? Y la respuesta viene color azul, esa es la primera que tienes que eliminar, porque esa es la manera directa de referirse al color del mar. Entonces, lo más indirectamente alejado del color azul, pero que siga hablando del color azul, va a ser la respuesta correcta, ¿no? Puede ser, a lo mejor como mencionando el color de las nubes,
bueno, del color de, qué sé yo, híjoles, que es azul. Eh, no sé, de cualquier otro elemento azul, ¿no? Pero repito, no te vayas directo. En la pregunta indirecta, no te vayas por la directa como respuesta correcta. Al contrario, esa es la primera que hay que eliminar. Otra que también tiene una relación directa con la relación de la cultura de la naturaleza, pues vendría siendo la B, donde dice que no son ontológicamente ámbitos opuestos. La D se descarta porque es la que no tiene nada que ver. Y la C es donde entonces habla de esta idea de relación, pero sin mencionarla tal cual, ¿no? Bien, pasamos a las dos últimas preguntas, 24 y 25. Acuérdate que el área de redacción tiene 25 preguntas, mientras que el área de lectura, la parte de lectura, tiene 45, ¿sale? Repito, 45 preguntas de lectura, 25 del área de redacción. Entonces, estamos con la 24. Del 6 al 15, enunciado del 6 al 15 nos dice, ¿cuál es ahora la pregunta cuál de ellos recoge mejor su contenido general? Acuérdate que recoge mejor se refiere a una parte esencial del texto, ¿sale? Una parte que en idea contraria de la pregunta, por ejemplo, de omitir, esta es totalmente lo contrario. ¿Cuál idea no puede sobrar? ¿Sale? Entonces, en otras palabras, nos están preguntando esto. ¿Cuál idea no puede sobrar de los 4 incisos? En este caso, el que no puede sobrar, el que recoge mejor, es el inciso B, donde la naturaleza nos aporta unos recursos que los individuos y los grupos compartimos. ¿Vale? Y ya por último, en la 25, ¿cuál combina o integra mejor? ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta de recoge mejor y combina o integra mejor? Pues básicamente en que la respuesta ya no sale directamente del texto, ¿te fijas? Es decir, los incisos que están en la pregunta 25 ya no están con líneas, ¿te fijas? En los textos, en el texto, sino que ya se desprende como idea, más bien como tema. Y entonces, eso es de lo que trata la pregunta 25. ¿De qué trata cierta parte del texto, no? ¿Cuál es el tema de esos enunciados? Y bueno, la complicación está en que ciertamente nos está preguntando del 1 al 16, es decir, de todo el texto, ¿no? Entonces te fijas que sí, sí hay que leer el texto completamente, como decía como al inicio de la aplicación de esta estrategia, ¿no? De todos modos, sí hay que leer el texto. En este caso, el tema que va a ser constante en este segmento, espero que lo tengas bien, va a ser el inciso D de dedo, donde la naturaleza y la cultura son nuestra herencia. Bueno, ahí lo dice con 2 puntos, pero es eso, ¿vale? Los otros elementos se eliminan por quedar específicos o por también con esta idea de separarse, pues justo, ¿no? Del tema. No te confundas con el inciso A, donde dice el dualismo entre naturaleza y cultura. Creo yo que la palabra dualismo se entiende como si fuera relación, ¿no? Sin embargo, si buscas en el diccionario la palabra dualismo, es totalmente lo contrario. Dualismo es la separación entre naturaleza y cultura. Entonces, más bien, bueno, dualismo se refiere a la separación de elementos, en este caso, pues entre naturaleza y cultura. Y si te das cuenta, de eso no habla el texto, al contrario, hay que unirlos, estos dos conceptos, ¿no? La B, pues tampoco puede ser. Y la C, pues menos, ¿no? No habla de la diversidad natural y cultural. Bueno, así quedaría
pues esta revisión última del examen de prueba, de la prueba PA, hasta aquí lo terminaríamos, pero no, obviamente faltaría una revisión más bien una tarea que queda pendiente, que es la del examen simulacro. Repito, terminamos de revisar el examen de prueba, pero nos falta ver el examen simulacro. Al momento de que te envíe esta grabación, te voy a enviar también el archivo, ¿sale? Te doy las instrucciones de una vez aquí. ¿Qué vas a hacer con el examen simulacro? Número 1, imprimirlo. Es un archivo, híjoles, creo que salió, pues obviamente sale extenso, porque pues sí son varias preguntas, como te decía, ¿no? Entonces, yo ya lo tengo impreso acá. Puedes imprimir, ya lo sabes, de ambos lados, para que ahorremos papel. Y sí te recomiendo que lo imprimas, que no lo hagas de manera digital, porque, repito, estás preparándote para el examen y esta es la mejor manera de hacerlo, de manera física, ¿no? Como si fuera ya el examen. Eso, imprímelo. Son, déjate digo acá, 11 páginas, 12 con la hoja de respuestas. Te agregué una hoja de respuestas, por favor. Entonces, las instrucciones son las siguientes. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Separa un tiempo ininterrumpido del texto, más bien, ahí te va otra vez. Separa un periodo ininterrumpido de tiempo, de modo que puedas contestar toda la prueba de una sola vez. Es decir, dedica tiempo exclusivamente para esto. No tengas distractores. Ubica tu lápiz, tu goma, tus sacapuntas y tu examen. Otra cosa que puedes necesitar también es un cronómetro o un reloj, ¿sale? Porque quiero que también vayas midiendo tu tiempo. Entonces, esa es la primera instrucción. Más o menos te deberás de tardar en la parte 1, 50 minutos. Ahí viene ya, aquí dicen, ¿no? 50 minutos de la parte 1. Y de la parte 2 te vas a tardar más o menos 30 minutos. Trata de no exceder ese tiempo, ¿no? Lo que termines de contestar en ese tiempo. Las instrucciones, pues, ya te decía, el lápiz, la goma, usar el cronómetro para medir el tiempo. Llenar la burbuja de la respuesta seleccionada y asegurarse de ennegrecerla. Esto, como te decía, esta es una hoja de respuestas del examen de prueba. Trata de llenar, pues, bien los ovalitos, ¿no? Y marcar una sola respuesta por ejercicio, ¿vale? Entonces, te deseo lo mejor para la prueba simulacro. Eso es lo que vamos a ver la última sesión cuando nos veamos presencialmente, ¿sale? Cualquier otra duda que tengas, estoy a tus órdenes, estoy al pendiente y creo que sería todo. Todavía falta revisar una parte que es la de la poesía. Por ahí te dejé un ejercicio que habíamos comentado un poquitito, ¿no? También lo vamos a revisar el último día. Y algunos ejercicios más de figuras retóricas, pero en realidad ya tienes todo. Parece que no, pero en realidad ya tienes todo. Son varios temas que hemos logrado, pues, revisar en pues, parece largo, pero en realidad corto. Bueno, el tiempo es ahora sí que es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, ya el miércoles nos estaremos viendo, ¿vale? Cuídate mucho, y estoy aquí para cualquier inconveniente, cualquier duda, ¿sale? Hasta luego.